padre. El tema que le traigo hoy es que nos han pedido que expliquemos cómo influyen las pasiones en la vida humana, hasta dónde llega la responsabilidad por la influencia de las pasiones. A ver qué podemos decir. Porque la vida humana, en el sentido que es plenamente humana, también tiene un valor moral. O sea que nos hace o buenos o malos cualquier acto que nosotros realizamos en la vida con libertad. En la antigüedad clásica hubo pensadores que creían que la definición esa que el ser humano o que el hombre es un ser racional agotaba el tema. O sea que éramos sobre todo una razón que piensa y piensa. Y tal vez como frase que abrevia, porque de alguna manera hay que hablar, está bien decir que el ser humano es un ser racional, pero no somos solo racionales en el sentido de que somos máquinas de pensar, ni muchísimo menos. Los seres humanos al mismo tiempo tenemos voluntad. Hubo el gran filósofo de la antigüedad, Aristóteles, que no le dio tanta importancia a la voluntad, pero después se la ha ido comprendiendo cada vez más. Eso que se llama la orexis, el deseo, el ir hacia algo bueno, pero con inteligencia, ¿verdad? También de ahí viene la anorexis, o anorexia, como ahora se dice, que es como una especie de falta de deseo. El no querer, sobre todo en el tema de alimentos, actualmente se llama así, ¿verdad? Anorexis. Pero la orexis es una cosa buenísima, es parte de la naturaleza humana. Pero todo eso pertenece al espíritu humano. En cuanto al cuerpo, también como somos seres humanos que tenemos cuerpo, toda la actividad de nuestro espíritu influye en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, según esté de buena salud, de mala salud, cansado, con sueño, sin sueño, influye en los estados de nuestro espíritu, en nuestros estados de ánimo. Ahora bien, las pasiones son una parte normal de la naturaleza humana. Tan normal como decir que somos racionales, o como tenemos voluntad, es que tenemos una vida afectiva. Como se la quiera llamar, amores, pasiones, sentimientos, emociones, influyen muchísimo en nuestra vida. Uno puede a veces llenarse de ira, de vez en cuando de amor, otras veces tener un corazón como enamorado, otras veces estar triste y alicaído, a veces estamos esperanzados, otras veces estamos llenos de temor, ¿verdad? Todo eso es lo que se llaman las pasiones. El que le dio mucha importancia en la antigüedad al tema de nuestros afectos fue Platón. Él hablaba de que el ser humano es un ser que tiene emociones, pasiones. Y a los que no les gustó, y en eso somos herederos de la llamada filosofía moderna o de la modernidad, a Hegel, a Kant, el tema de las pasiones no les gustaba mucho tratarlo. Los desconcertaba. Es una zona como desconocida, medio gris, y a ellos les gustaban las ideas claras y distintas, y entonces les gustaban argumentos, razones, y no se encontraban cómodos con la psicología humana. Pero la mayor parte de la gente, y los cristianos por supuesto, nos sentimos muy a gusto teniendo emociones y afectos. Yo me traje un libro, porque esto sí se ha estudiado mucho en el siglo XX. Un autor que para mí es sumamente didáctico, muy profundo, el doctor Ricardo Yepes Stork, que escribió un libro que precisamente se llama de antropología, los fundamentos de antropología. Es decir, la ciencia que estudia cómo es el ser humano íntegro, completo, en todos sus elementos. Y en uno de los primeros capítulos se dedica a hablar precisamente de cómo es la intimidad de los afectos del ser humano. Y miren qué bien dice esto. Clasificar los sentimientos es una tarea tan compleja que los especialistas en la materia no terminan de ponerse de acuerdo. En esto yo creo que todos estamos de acuerdo, en que es muy complejo el mundo interior. Y en otro pasaje dice, es la parte del alma quizá peor conocida, y por eso con frecuencia mal entendida, y peor armonizada consigo misma y con las demás partes del alma, que son la razón y la voluntad. En la afectividad humana habitan los sentimientos, los afectos, las emociones, las pasiones. Son vocabularios que pueden parecer poco concretos, y sin embargo son lo profundamente humano. Lo que hace que nosotros seamos seres, espíritus encarnados, que nuestro cuerpo tiene muchísimo que hacer con nuestras manifestaciones vitales, con el prójimo y con Dios. Hay una cierta sensibilidad que le han heredado los protestantes, que a veces no se lleva bien con la sensibilidad que ellos llaman católica.
Porque los católicos tenemos mucha afición, digamos, a manifestar nuestros afectos. Y en algunas tradiciones protestantes, no en todas, porque hay evangélicos que sobre todo con la música y el canto y los blues demuestran mucho sus profundas pasiones y ponen también las emociones al servicio de la adoración a Dios. Eso es bárbaro. Pero hay algunas otras tradiciones protestantes que no les gustan. Ahora me acuerdo de uno de los más grandes escritores cristianos del siglo XX, C.S. Lewis, un anglicano que se convirtió al anglicanismo en Inglaterra. No debía llamarlo protestante porque los anglicanos son un grupo religioso cristiano muy particular. Y C.S. Lewis, que escribió sobre la afectividad muy bien, tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores, que es una gran obra. Él decía que se sintió muy atraído hacia la Iglesia Católica, pero lo que le impidió entrar dentro del seno de la Iglesia Católica fue una cosa de sensibilidad. No le gustaba el modo en que los cristianos católicos manifestábamos nuestros afectos en nuestras devociones a Dios, o a la Virgen, o a los santos, en nuestra liturgia. Y yo comprendo. Ha habido como una vieja tradición de pensar que mostrar los sentimientos no es importante. Ahora miren lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre lo traigo. Para nosotros, dentro de nuestra vida religiosa, toda la vida afectiva tiene que estar bien compenetrada con nuestra fe y con nuestro modo de rezar y de amar al prójimo. Y de un modo sano, lindo. Hay un apartado en el Catecismo que empieza en el punto 1762 que habla de la moralidad de las pasiones. Y dice así: el término pasiones, que también podemos llamar toda la afectividad más fuerte, pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar, en razón de lo que se siente o se imagina como bueno o como malo. O sea que no es solamente lo que conocemos, sino lo que sentimos, lo que nos hace mover, ¿verdad? Ahora, ¿eso es bueno o malo? Tener pasiones, dice el Catecismo. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena. Y las pasiones son moralmente malas, o sea, pecados, cuando contribuyen a hacer una acción mala. Entonces, por ejemplo, una acción mala es robar. Si uno roba con pasión, es decir, disfrutando el robo, gozando el robo, está metiendo toda su afectividad y en ese momento está haciendo algo mal. Y bueno, yo creo que por el momento quería hablar de la santidad y de las pasiones, pero lo dejaremos para el próximo blog, si le parece. Donde puede ser que el micrófono esté mejor ubicado. Esté mejor ubicado, efectivamente. Bueno, padre, parece como que la conclusión sería que las pasiones no son ni buenas ni malas, sino según como el hombre las encauce. Ahora, ¿qué pasa con los santos? ¿Eran apasionados? ¿Eran fríos? ¿Qué pasó con ellos? Y los santos, en la medida en que se parecen a Cristo, que como es verdadero hombre, tienen naturaleza humana, tenían pasiones. Tienen pasiones, las tienen que tener, siempre las tendrán. Y al mismo tiempo, tienen que luchar y esforzarse para que esas pasiones sean santas. Es decir, que lleven al amor a Dios y al amor al prójimo. Y a hacer apostolado y a cuidar a los demás, pero sin pasión sería imposible. Miren, es una cosa buena fijarse en el Evangelio despacito. Yo siempre traigo la Sagrada Escritura, la Biblia. Ahora lo voy a decir, me voy a referir a ella en términos más genéricos, pero es bueno mirar a la figura de Cristo que aparece en el Evangelio y uno descubre que en Jesucristo, por supuesto que había pasiones, que revelan además su verdadera humanidad, sin dejar de ser Dios. ¿Se acuerdan cuando muere Lázaro? Les impresionó tanto a los judíos que Jesucristo, que es Dios, que además sabía que lo iba a resucitar unos minutos después, se puso a llorar. Y decían, miren cómo lo amaba. O sea que detrás del llanto de Cristo, vieron esa otra pasión que es la mejor de todas, el amor de amistad. Jesucristo lloraba. Y también lloraba no solo por amor de amistad, también por dolor, porque a veces los seres humanos, cuando algo nos ha herido
o alguien nos ha desilusionado, nos produce tanto dolor que lloramos. Y Jesús, al bajar la cuesta que va del Huerto de los Olivos a Jerusalén, poco antes de la pasión se detuvo mirando a la ciudad santa, a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa para todos los cristianos, igual que para los judíos. Por cierto, una vez un rabino me dijo, ustedes los cristianos a Jerusalén no la quieren como nosotros. Y le dije, no, qué error. Ahí vivió, ahí predicó, ahí murió, ahí resucitó Cristo para nosotros, ¿no? ¿Cómo no vamos a amar a la ciudad santa? Y Jesucristo lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise protegerte como la gallina protege a sus pollitos bajo sus alas y tú no quisiste? Y lloró. Hay un monumento que actualmente se conserva en ese lugar, que en latín se dice Christus flebit o Dominus flebit, el Señor lloró, para recordar que Jesucristo no de ninguna manera estaba sin emociones y sin pasión. A veces llenaba de ira. El templo de Jerusalén fue testigo de la indignación de Cristo cuando vio que estaban haciendo una especie de cueva de ladrones y de negociaciones, el lugar santo donde se tenía que ir a rendirle culto a Dios, y agarró por ahí unas cuerdas, unas sogas, y haciendo un látigo empezó a echar a todos los cambistas y negociantes. Esa pasión se llama la ira, que no siempre es pecado. San Pablo dice en la Epístola a los Efesios, repitiendo un concepto que ya está en Proverbios, en el libro del Antiguo Testamento, enojaos, pero no pequéis. Es decir, pueden enojarse siempre que no pequen. Algo así como los papás, cuando hay un chico, sobre todo si son muy chicos, que están haciendo algo malo, se enojan, los retan, a veces les dan una palmada y no pecan por enojarse. Porque es una pasión que en sí misma, si está bien usada, contribuye a que el acto sea todavía mejor. En la educación, en la corrección, en lo que sea. Y Cristo tuvo ira, pero una ira que era justa, medida, pero ira, es decir, hubo pasión. También tenía sus alegrías. Hay un momento que también se está acercando al final de su vida pública, cuando la Escritura dice, el Evangelio, que Cristo de pronto se llenó de gozo. Y la gente se dio cuenta que estaba muy alegre. Y dijo, te doy gracias, te alabo, Padre, porque has ocultado todas estas cosas, que era su doctrina, a los sabios y poderosos y se las has revelado a los pequeños. Le dio alegría que en los planes de Dios, la palabra de Dios sea de fácil llegada a los pequeños de corazón, a los sencillos, a los humildes, y a los que se creen intelectuales, sabios, que necesitan explicaciones muy rebuscadas. A ellos la doctrina divina les pasa como el agua sobre las piedras. La soberbia, la ceguera soberbia del alma. Sí, pero Jesucristo se alegró, se llenó de gozo con la sencillez de los corazones simples. Estaba lleno de emociones, de pasiones, que por cierto, para que el vocabulario no parezca tan complicado, generalmente se dice que las emociones son reacciones de muy breve duración de nuestra corporalidad y de nuestra experiencia con la naturaleza, con otras personas. En cambio, las pasiones son fenómenos más perdurables, que inspiran conductas normalmente permanentes. Algunas de ellas, como por ejemplo el odio, la venganza, el amor, la tristeza, pueden conducir durante años a una persona. Como al conde de Montecristo en esa famosa novela de Alejandro Dumas. El deseo de la venganza. El deseo de la venganza lo movilizó durante toda la vida, ¿verdad? Entonces, esas son pasiones. Ahora bien, los santos todos han sido apasionados. San Pedro era ya naturalmente un hombre apasionado. Podría haber hecho cosas muy malas, porque era capaz de sacar la espada y pegarle un espadazo en la cabeza a uno de los que venían a detener a Jesús. De hecho, le cortó la oreja. Sí. Era el típico hombre que era colérico y violento. Si no hubiera transformado esa su capacidad de ira en algo santo, puesto al servicio de una buena causa, hubiera sido un hombre violento y probablemente cruel. Cristo le dijo, guarda la espada en su vaina, que el que a hierro muere, mata, a hierro muere. Pero Pedro tuvo que dominar algunas de sus pasiones. También cuando era precipitado y a Cristo resucitado que les hablaba de la orilla, cuando San Juan se dio cuenta que era el Señor, así como estaba vestido, se tiró al agua para llegar hasta Cristo, se podía haber ahogado. San Juan dijo recién, se equivocó de nombre. Y San Pedro se tiró al agua cuando Claro. San Juan le dijo, ¿no?, que Sí. estaba Cristo en la orilla. Se podía haber ahogado. Los demás apóstoles llegaron remando. Pero Pablo, con toda su vestimenta, a Pedro a nado. Era un hombre apasionado. San Pablo era otro hombre apasionado. Cuando era enemigo de Cristo y de los cristianos,
perseguía, él decía, con rabia y con ira, y los castigaba a los cristianos, los pegaba, los golpeaba y les obligaba a blasfemar del nombre de Cristo. Dios le tuvo que domesticar sus pasiones hasta que llegó a ser ese hombre que después decía, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto nuevamente, les decía a los Gálatas. Es increíble. Tenía incluso un corazón maternal cuando hablaba, porque toda su afectividad se había ido transformando, sin perderla en absoluto, en algo que estaba al servicio de acciones muy buenas, que era la predicación del Evangelio, el cuidado de los demás, el cuidado de las viudas y de los pobres, todo lo que es la vida del cristiano, pero movida siempre por una gran pasión. Y todos nuestros santos, cuando hay una santa canonizada, un santo canonizado, son seres humanos que tienen sus pasiones que han sido puestas al servicio del amor, nada más, y las han retirado de lo que podría ocurrir a cualquiera, que es ponerlas al servicio de algo malo. No hay nada más hermoso que ver a un matrimonio, por ejemplo, que se aman apasionadamente y castamente. O sea que al marido no se le ocurre traicionar a la mujer, ni a la mujer al marido, pero su amor conyugal y matrimonial es apasionado. Eso es fantástico que ocurra así. Cuando los amigos se quieren de verdad, por supuesto que se alegran de verse, se dan un abrazo, se alegran, brindan, pero procuran no ofender a Dios. O sea, en la vida de los santos, de todos los santos, ha habido pasión puesta al servicio del amor a Dios y del amor al prójimo. Yo diría que eso, como dice el catecismo, parte del patrimonio cristiano. Y por eso dieron su testimonio y por los frutos se conoce al árbol. Si hubieran sido gente indiferente y fría, no hubieran llegado a nada. Sí, no serían seres humanos. Bueno, padre, nos tenemos que ir del aire porque si no nos van a quitar. Muy bien.